Ayuda a directivos y responsables de fábrica a entender y aprovechar las últimas tecnologías aplicadas al mundo de la fábrica. Te cuento los conceptos clave para que puedas crear con criterio tu camino adaptado a tus propias necesidades hacia la industria 4.0. Yo soy Adriel y esto es Fábricas Digitales. ¡Arrancamos! A lo largo de los años, con todos mis clientes he visto cómo pierden mucho dinero por culpa de los defectos. Y siempre llegamos a la misma pregunta. ¿A qué son debidos estos defectos? Si yo hago el proceso exactamente igual cada una de las veces. Pues bien, exactamente igual no es, porque no vamos a tener la misma temperatura ambiente en enero que la podríamos tener en julio, o la humedad, o a lo mejor no estamos utilizando el material del mismo proveedor. Entonces va a haber pequeñas diferencias que van a llevar que unos productos salgan perfectos y otros con un error, ya sea pequeño o no, que va a hacer que sea un coste para nosotros, bien porque los tengamos que retrabajar o bien porque los tengamos que desechar. Todos estos clientes tenían una única persona o varias expertos que, dependiendo de cómo soplara el viento ese día, retocan el proceso para intentar minimizar esas piezas defectuosas. Y si te dijese que este problema lo podemos resolver de una forma sistemática y además que ese conocimiento va a quedar de forma explícita en la propia empresa. Para lograrlo vamos a usar la inteligencia artificial. Vamos a resolver lo que se conoce como un problema de causa raíz, que viene a ser que qué variables de mi proceso son las que más influyen en los errores que yo estoy obteniendo. Y de ahí vamos a sacar una predicción. Una vez tenga esto, puedo pasar a la fase prescriptiva. Es decir, dado mi proceso, ¿qué tengo que variar para evitar el fallo? Para poder enseñaros un ejemplo del mundo real, voy a utilizar un caso anonimizado, nuestra propia fábrica de muffins. Para el proceso he utilizado la plataforma Valla de SAS, el líder indiscutible en software de inteligencia artificial. Muchos de mis clientes ya tienen un dashboard como este que veis aquí, en el que tenemos KPIs de distintas partes del negocio. Aquí podemos ver para nuestra fábrica de muffins que estamos teniendo un 6,2% de desecho. Ese es un producto que no podemos vender, que estamos perdiendo dinero y además nos está suponiendo un coste de alrededor de $500,000 al año. Esto lo tenemos que atacar, es decir, si nosotros reducimos ese 6,2 al 5,2 o al 4 con algo, nos vamos a ahorrar alrededor de 100.000 euros al año. Es un punto clave en el que nos tenemos que enfocar. ¿Cómo nos vamos a enfocar en este problema? Aquí es donde vamos a tener que recoger un montón de fuentes de información de distinto tipo en la fábrica para integrar y estandarizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a coger, si tengo un ERP, voy a coger los datos de calidad del producto del ERP. Si yo tengo un departamento de calidad que va anotando la calidad del producto y la va asociando a lo que estamos fabricando, lo voy a coger también. Si yo tengo un histórico de todos mis escadas y de todos los datos del proceso, lo voy a recoger. Al final vamos a tener una única tabla en la que cada fila va a ser nuestro muffin, cada columna de esa tabla va a ser las distintas variables que han producido ese muffin y vamos a tener una columna que nos diga si ha salido bien o si ha salido mal, qué defecto ha tenido. El siguiente paso va a ser buscar valor dentro de esa información en bruto. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos hacer un estudio de qué defectos son los que más coste nos están produciendo a la fábrica. Tendría sentido que empecemos a analizar precisamente esos 2-3 defectos que más impacto nos están causando. Hay veces que nos hemos encontrado con turnos o personas que fabrican mucho mejor o que sus resultados tienen muchos menos defectos que el resto. Eso es súper interesante porque podríamos poner a esas personas a formar al resto de equipo para que lo que ellos estén haciendo de forma distinta lo hagan todos. Y ya solo con esto hemos mejorado muchísimo y todavía no hemos empezado la parte de inteligencia artificial. El siguiente paso son matrices de correlación, en las que vamos a buscar relaciones entre dos variables una a una. Es decir, si esta variable está relacionada con esta y nos causa o no el defecto. Normalmente la relación no es una a una, porque interfieren muchas variables en el tiempo para determinar si es bueno o malo. Entonces esto solo nos vale para eliminar relaciones totalmente obvias, relaciones lineales. Este paso lo necesitamos para filtrar la cantidad de datos que vamos a introducir en nuestro modelo. Una vez hemos eliminado estas variables con un alto porcentaje de dependencia, podemos pasar ya
a hacer nuestro primer algoritmo de inteligencia artificial. El primer modelo que solemos utilizar es un modelo de árbol binario. Normalmente no suele ser el modelo que mejor predice, pero nos aporta muchísima información. Este modelo nos aporta las variables que más están influyendo en el error. Lo podemos ver en este gráfico que nos muestra la variable y el porcentaje que afecta al error. En este esquema, el grosor de cada una de las ramas indica el número de ocurrencias que se han ido por esa rama. Y el color de las cajitas, cuanto más verde oscuro sea, quiere decir que hemos tenido más errores en esa rama. ¿Para qué nos vale esto? Pues para saber en cada una de esas cajitas cuáles han sido los rangos de valores del proceso que han producido ese error. Entonces, si ya nos apartamos de esos rangos de valores, ya estamos reduciendo el error y el desperdicio. Una vez ya sabemos qué variables son las que más impactan en nuestro error, podemos hacer una competición de modelos para ver cuál es el modelo que mejor predice mi defecto. La plataforma Vaya nos deja hacer eso de una forma muy fácil. Simplemente en un gráfico situamos todos los modelos, ejecutamos y él nos va a escoger el ganador. ¿Cómo llegamos a esa parte prescriptiva? Lo que tenemos que hacer es coger las variables del proceso en tiempo real, meterlas en nuestro modelo predictivo, identificar cuáles de esas variables podemos modificar y con todo esto hacer un optimizador. ¿Qué es esto? Pues el optimizador me va a jugar con las variables que yo puedo cambiar a ver qué rangos de valores minimizan mi error. Que juntándolo todo somos capaces de decirle al operador qué tiene que modificar en su proceso para minimizar los fallos. Espero que te haya gustado el ejemplo que he mostrado sobre la inteligencia artificial para conseguir el nirvana de los cero defectos. Si tienes alguna duda con los conceptos que he contado, déjame un comentario debajo, estaré encantado de responderlo. Si además quieres estar actualizado con los últimos contenidos que vaya subiendo de Industria 4.0, dale al like y suscríbete a mi canal.